Bueno, pues entonces entramos en la última sesión dedicada a Marx, en la que me gustaría abordar dos cuestiones que yo creo que son bastante relevantes, bastante importantes, sobre todo desde el punto de vista político y que acentúan esa dimensión de interpretación de Marx. Quiero decir que algunas de las cuestiones que voy a plantear van más allá de Marx, no solamente Marx, sino que son elementos que yo creo que se pueden extraer del planteamiento de Marx, encajan con él, pero que quizá no podemos encontrar directamente en sus textos. ¿De qué quiero hablar? Pues quiero hablar de dos cosas. Primera, de la construcción del sujeto antagonista, es decir, de la construcción del sujeto político, ¿vale? Lo que en la terminología tradicional del marxismo se llamaría la clase social, pero yo creo que hay que darle un concepto un poquito más amplio y por eso hablo de sujeto antagonista. Esa sería la primera cuestión que quiero abordar. Y la segunda la he titulado Hacia un comunismo de lo común, pretendiendo subrayar esa idea de las políticas de lo común, que en la actualidad pues sabéis que tienen bastante desarrollo, tienen bastante presencia, tienen bastante teorización y que yo creo que encajan muy bien con lo que fueron los planteamientos de Marx y con esa política que él no acaba de perfilar, porque en Marx no hay un diseño de la sociedad del futuro. Yo creo que él lo cifra mucho a la imaginación política de los sujetos y creo que en esa clave de imaginar pues debemos hacer un empeño de imaginar lo común y con eso es con lo que me gustaría terminar esta introducción a Marx. Pero bueno, empecemos por la cuestión del sujeto. Hablemos de la cuestión del sujeto en la que yo creo que se apuntan cuestiones que pueden incluso resultar un tanto sorprendentes para quienes ya tengáis un cierto conocimiento de Marx, os hayan hablado de Marx, tengáis alguna idea de hacia dónde en teoría apunta el marxismo, ¿no? Porque yo creo que es preciso reflexionar con Marx sobre la cuestión del sujeto y hacerlo fundamentalmente vinculándolo a algo que creo que ya os he señalado en alguna ocasión, que a mí me parece que es tremendamente importante en Marx, es la cuestión de la práctica. La cuestión de la práctica que yo creo que no ha sido suficientemente subrayada por sus intérpretes. Y en ese sentido, yo apuntaría dos cuestiones. Una primera cuestión, que para Marx el sujeto es una práctica, no es una esencia, sino una práctica. Vamos a ver cómo para Marx forma parte del sujeto político al que él llama proletariado, él llama clase obrera, aquel que se implica en el proceso político. Es decir, lo vincula a la dimensión práctica. Y por lo tanto, como segunda cuestión estrechísimamente vinculada a esta, es que es la práctica la que define el sujeto. Aquellos que desarrollen una determinada práctica formarán parte del sujeto. Quiero decir que hay dos dimensiones. Primero, para formar parte del sujeto no hace falta, no basta con tener una esencia, sino que hay que desarrollar una práctica. Y en segundo lugar, todo aquel que desarrolla esa práctica, aunque quizá no posea la esencia que en un principio hubiéramos debido esperar, forma parte de ese sujeto. Es decir, estoy desmontando esa idea tradicional de la clase obrera como aquella lectura de perfil sociológico en la que solamente forma parte de esa clase obrera, por lo tanto, quien trabaja en una fábrica tiene las manos manchadas de grasa y por lo tanto ya se le supone una condición revolucionaria. Yo creo que Marx no apunta en ningún momento en esa dirección, sino que su reflexión es mucho más profunda. Eso es algo que, por eso voy a empezar en primer momento
haciendo un pequeño desvío por, como decía, por la cuestión de la práctica, y me voy a ir a esas tesis sobre Feuerbach a las que hago mención muy a menudo, y que son 2 paginitas que yo recomendaría encarecidamente que leáis, porque en esas dos páginas tenemos muchísimos elementos de interés para entender el pensamiento de Marx, a pesar de que, como dice Carlos Fernández Liria en uno de sus libros, sean un texto garrapateado en unas páginas sueltas, como quitándoles importancia, pues más bien yo creo que las tesis sobre Feuerbach son un elemento central en la filosofía de Marx. Y en una de esas tesis sobre Feuerbach, en la tercera de ellas, dice lo siguiente: la coincidencia de la transformación de las circunstancias y de la actividad humana o autotransformación no se puede captar y entender más que como práctica revolucionaria. Es decir, que la transformación del sujeto está vinculada al elemento de la práctica. No a la conciencia, sino a la práctica. El sujeto no se construye a través de la conciencia. El sujeto no se construye a través de lo teórico. El sujeto no se construye a través de un proceso de saber, ¿no?, de conocer, sino ante un proceso en el que lo que fundamentalmente predomina es la práctica, el proceso práctico. Hasta el punto de que Marx incluso en la ideología alemana, otro texto que hemos citado hasta la saciedad y que también es de la misma época, Marx y Engels, en este caso, porque sabéis que la ideología alemana es un texto redactado a 4 manos, Marx y Engels, fijaos lo que apuntan en la ideología alemana. Dicen lo siguiente: tanto para engendrar en masa esta conciencia comunista como para llevar adelante la cosa misma, es necesaria una transformación en masa de los hombres, que solo podrá conseguirse mediante un movimiento práctico, mediante una revolución. Fijaos lo que está diciendo Marx. Marx está diciendo que la transformación de los hombres, dice hombres, la transformación de las personas, de los sujetos, se va a producir después de la revolución. Es decir, el cambio en las formas de pensamiento se produce después de la revolución. Es decir, hay un proceso práctico, hay una práctica que genera un cambio en la conciencia. Mientras que habitualmente estamos tentados a entender que lo primero que se tiene que producir es un cambio en la conciencia para que eso determine una práctica, Marx nos está diciendo lo contrario. Primero hay una praxis, primero hay una acción del sujeto, y esa acción del sujeto provoca un cambio en las formas del pensamiento. A ver, aquí quiero hacer una acotación. Evidentemente, cuando hay un proceso revolucionario, como está hablando aquí Marx, hay gente que ya está concienciada previamente. Es evidente, quien impulsa un proceso revolucionario, pues ya tiene la conciencia, quiere estar en ese proceso revolucionario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que nos está apuntando Marx es que en ese proceso, cuando se lanza ese proceso, mucha gente que se implica en el proceso va a sufrir cambios en su conciencia, y en ese proceso va a ser donde le van a hacer la conciencia política que le va a encajar en el proceso. No es primero la conciencia política y luego el proceso, sino el proceso y la conciencia política. A mí me gusta siempre vincular esto con el 15M español, en el que mucha gente salió a la calle sin conciencia política. Salió a la calle indignada, sin saber muy bien qué reivindicaciones, qué planteamientos, pero hasta las narices de una determinada situación. Y en esa práctica política fue adquiriendo conciencia gente que no había salido nunca a manifestarse, gente que nunca había estado en un proceso de participación y que, sin embargo, al desembocar en las plazas, al desembocar en las calles, fue adquiriendo esa conciencia. Claro, esto Marx lo vincula con una cuestión que es contraintuitiva y tremendamente interesante también. Marx va a decir lo siguiente: Marx va a decir que primero es la lucha de clases y luego la clase. Primero aparece la lucha de clases y luego
se forja la clase social. Fijaos que Marx, con este planteamiento, que ahora voy a fundamentar en un texto, porque todo lo que digo se puede fundamentar en textos de Marx, está pervirtiendo, está forzando la lógica tradicional. Si nos situamos en una posición de lógica tradicional, y yo creo que esto es una de las cuestiones que hay que entender que es propia del materialismo, el forzar la lógica idealista con la que habíamos venido trabajando desde la antigüedad. Claro, si planteamos qué debe ser antes la clase o la lucha de clases, diríamos, en una secuencia lógica, en una secuencia de pensamiento, diríamos, hombre, para que haya lucha de clases, primero tiene que haber clases. ¿Cómo va a haber lucha de clases sin haber clases? Pues Marx le da la vuelta. Marx le da la vuelta. Y Marx lo que nos dice es que primero tiene que haber lucha de clases y que esa lucha de clases va a ser la que va a producir las clases, la que va a generar la construcción de los sujetos y la construcción de los procesos políticos en los que esos sujetos se van a identificar y van a establecer sus límites. Esto lo apunta Marx nuevamente, Marx y Engels, en la ideología alemana, donde dice: los diferentes individuos solo forman una clase en cuanto se ven obligados a sostener una lucha común con otra clase. Es en el proceso de lucha donde se constituyen como clase, no antes, sino en el mismo proceso de lucha. Algo que también está subrayado en el Manifiesto Comunista. En el Manifiesto Comunista, una de las cuestiones que se dice es que el objetivo de los comunistas tiene que ser constituir a la clase obrera en clase, constituir a los obreros en clase. Es decir, Marx está diciendo que por mucho que estén en una fábrica, no son una clase social. No son una clase social, o al menos no lo son desde una perspectiva de práctica y de acción. Algo que se ve de manera muy clara en otro texto también de la época, y que es Miseria de la filosofía. Miseria de la filosofía es un libro que Marx escribe para contestar al libro de Proudhon, Filosofía de la miseria. Voy a escribir Proudhon por si alguien tiene dudas de cómo se escribe. Proudhon, uno de los socialistas utópicos, muy cercano a posiciones anarquistas posteriormente, al que Marx defiende mucho en la Sagrada Familia, pero con el que posteriormente se va a enfrentar o va a matizar los planteamientos de Proudhon. Bueno, pues en Miseria de la filosofía, que es una contestación al libro de Proudhon, Filosofía de la miseria, en Miseria de la filosofía Marx escribe lo siguiente: las condiciones económicas habían transformado primero la masa del país en trabajadores. La dominación del capital ha creado a esta masa una situación común, intereses comunes. Así, esta masa es ya una clase enfrente del capital, pero no lo es aún para ella misma. En la lucha, algunas de cuyas fases hemos señalado, esta masa se reúne, se constituye en clase para sí misma. Los intereses que defiende se convierten en intereses de clase, y la lucha de clase a clase es una lucha política, ¿no? Más lo que nos está señalando es que efectivamente el proceso de industrialización, la aparición de las fábricas, tienen como consecuencia la aparición de algo a lo que podríamos denominar la clase obrera. Una clase en sí sociológica que podemos reconocer simplemente por su posición laboral. Pero Marx apostilla, cuidado, efectivamente, son una clase sociológica, pero no son una clase política. No son una clase política. Hasta que no desarrollan un proceso de lucha, de confrontación, de defensa de sus intereses, no se convierten en una clase política. No se convierten, por utilizar otra terminología también asociada a Marx, en una clase para sí. No pasan de una clase en sí a una clase para sí. Y para citar un último texto, para refrendar esta lectura, pues citaré una carta de finales de los años 60 de Marx a Kugelmann,
en la que dice lo siguiente: redacté el programa de los delegados de Londres al Congreso de Ginebra de la AIT. Lo limité intencionalmente a aquellos puntos que permitieran una comprensión y una acción conjunta inmediata de los trabajadores, que diera aliento y acicate a la necesidad de la lucha de clases y a la organización de los trabajadores como clase. A la necesidad de la organización de los trabajadores como clase. Es decir, para Marx, incluso a finales de los años 60, los trabajadores, por el mero hecho de serlo, no constituyen una clase. Falta la dimensión política. Yo creo que esto es algo que es preciso subrayar, es preciso tener en cuenta. ¿Por qué? Y esto nos lleva a la segunda cuestión. Pues porque en Marx no existe, por tanto, una concepción esencialista del sujeto. El sujeto no posee una esencia teórica, una esencia sociológica, sino que el sujeto se construye en el proceso práctico. En el proceso práctico. En 1843, un Marx muy joven redacta una carta a uno de sus mayores amigos en aquel momento, uno de los jóvenes hegelianos, con el que luego se irá a París, que es Ruge. En esta carta, Marx dice algo que a mí me parece muy significativo. Es un Marx muy joven, estamos en el 43, un año antes de redactar la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, los manuscritos de economía y filosofía, pero estamos hablando de un Marx pues con 25 añitos, nada menos, un poco más que algunos de vosotras. Y en esa carta, Marx dice lo siguiente: es una verdad que al menos nos confronta con la vaciedad de nuestro patriotismo y la monstruosidad de nuestro régimen político, y nos enseña a cubrirnos la cara de vergüenza. Usted me va a preguntar con una sonrisa: ¿y qué hemos ganado con esto? Para una revolución no basta con la vergüenza. Yo le respondo: la vergüenza es ya una revolución. La vergüenza es ya una revolución. ¿Por qué señalo esto? Pues porque creo que aquí Marx nos está dejando claro una cuestión, que va a convertirse en sujeto político aquel que sienta esa vergüenza. Es decir, aquel que tenga el impulso para enfrentar una situación que le parece vergonzosa. No es suficiente exclusivamente con la situación. No basta con vivir una situación de opresión, de miseria, para convertirse en un sujeto político. Hace falta además la determinación de afrontar esa situación, de confrontar con ella, de adquirir una posición antagonista y luchar contra esa situación. Y aquí Marx señala como un motor de esa acción política la vergüenza. Recordemos el papel que la indignación ha desempeñado en los procesos políticos que hemos vivido en estos últimos años. Desde mi punto de vista, este planteamiento de Marx, en el que nos está sugiriendo que el sujeto político no tiene una dimensión sociológica, sino que parte de un impulso, de una posición común, de un universo, incluso podríamos calificar como ético. Aquí me permito recordar, por ejemplo, que Lukács, uno de los teóricos más importantes del marxismo en el siglo XX, autor de Historia y Conciencia de Clase, decía que el socialismo era el resultado de dos cuestiones: análisis sociológico e impulso moral. Ya con el análisis sociológico no vale. Tú puedes analizar una situación social y decir: esta es una situación de desigualdad social en la que hay una minoría poseedora y una mayoría enorme absolutamente desposeída que no tiene lo mínimo para sobrevivir. Y alzarte de hombros, ¿no? Encogerte de hombros y decir: bueno, esta es la realidad. Dice Lukács: hace falta el impulso ético.
hace falta la dimensión ética para decir, y esto es insoportable, esto no se puede consentir, esto es, utilizo la expresión marxiana, una vergüenza, ¿no? Es decir, el sujeto se construye sobre la vergüenza. No estoy diciendo aquí que desde el marxismo podamos ampliar esta argumentación de la vergüenza a todo proceso político, pero sí estoy señalando que hay un elemento que constituye al sujeto y que no es un elemento de carácter sociológico, sino que es un impulso subjetivo. Esto entiendo que nos permite dar un salto y vincular a Marx con un texto que a mí me parece tremendamente interesante, y es el que redacta el Comité Invisible en nuestra más reciente actualidad, ¿no? El Comité Invisible, en una de sus obras, señala lo siguiente. En A nuestros amigos podemos leer: no es el pueblo el que produce el levantamiento, es el levantamiento el que produce su pueblo, al suscitar la experiencia y la inteligencia comunes, el tejido humano y el lenguaje de la vida real que habían desaparecido. Insisto, no es el pueblo el que produce el levantamiento, es el levantamiento el que produce su pueblo. Es decir, el sujeto se reconoce en el movimiento práctico. El sujeto se reconoce al mirar alrededor y ver quiénes se han movilizado, indignados, avergonzados ante una determinada situación y han decidido hacerle frente. Es decir, que el sujeto se constituye en una práctica, con lo cual, con lo que nos encontramos es con una posición, tanto en el Comité Invisible como en el caso de Marx, radicalmente antiesencialista. No nos encontramos con un sujeto previamente definido, que tengamos que está ahí y que es preciso concienciar porque no se mueve, porque no ha adquirido todavía la suficiente conciencia. No se trata de delimitar los perfiles de la clase obrera y a esa clase obrera convencerla de la necesidad de su implicación en un proceso revolucionario, que también quizá haya que hacerlo, no lo niego, no niego la dimensión teórica, la dimensión de convicción, está claro, pero Marx y el Comité Invisible se alejan de esta visión esencialista y van a reconocer como sujeto a todo aquel que se implica en una práctica, todo aquel que se implica en una práctica. ¿Quién forma parte del sujeto político? El que se implica en la práctica de ese sujeto político. No el que responde a una definición, sino el que se implica en una práctica. Recuerdo otra tesis sobre Feuerbach en la que decía: intentar resolver desde una perspectiva teórica ciertas cuestiones es simple escolástica. Las cuestiones se responden y se resuelven en la práctica. ¿Quién forma parte del proceso revolucionario? La clase obrera, porque está oprimida, porque las clases, porque las fábricas, porque la plusvalía, etcétera, etcétera, etcétera. Teoría. ¿Quién forma parte del sujeto político? Quien desarrolla una práctica, quien se implica en una práctica. Claro, esta comprensión del sujeto a mí me parece, en primer lugar, pues que nos saca de bastantes atolladeros, nos saca de bastantes atolladeros. Y nos saca también de, por ejemplo, algún estupor, cuando nos llevamos las manos a la cabeza diciendo: ¿cómo es posible que los obreros voten a la derecha? ¿Cómo es posible que gente que está sufriendo determinadas condiciones vote a la derecha? Bueno, ese tipo de estupores se solucionan pues atendiendo a las prácticas y entendiendo además que los procesos no son
tan mecánicos como algunos quieren entender, ¿no? Obrero, revolucionario, burgués, reaccionario. Bueno, eso es una lectura tan pobre, tan simplista, tan vaga, que no explica absolutamente nada, que además nos llevaría inmediatamente a expulsar del universo revolucionario, pues por ejemplo, a Marx y a Engels, que evidentemente no se mancharon nunca las manos con la grasa de un telar o de cualquier otra máquina de una fábrica, sobre todo Marx. Engels quizás se las manchó, pero como dueño de la fábrica, porque era hijo de, 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 de alguien que poseía fábricas tanto en Inglaterra como en Alemania, y él era gestor de esas fábricas. Entonces expulsamos directamente a Marx y a Engels del ámbito del sujeto revolucionario, del sujeto obrero, o entendemos que no es una cuestión sociológica, sino que hay otros elementos que deben entrar en juego a la hora de definir qué constituye la clase. Salimos, por lo tanto, de ese atolladero también de la clase en sí y de la clase para sí. Hay una clase ahí, pero no somos capaces de convencer a la clase, no somos capaces de activarla. Quizá no se trate, por tanto, de eso desde la perspectiva de Marx, sino de entender que la clase, el sujeto, está constituido por todos aquellos que se implican en una práctica. Por decirlo de manera muy rápida, forma parte de la clase obrera todo aquel que se implica en la lucha contra el capital, independientemente de su posición en el modo de producción, independientemente de la descripción sociológica del sujeto, independientemente, por tanto, de lo teórico, y atendemos en ese momento a lo práctico. Y claro, esto es importante para Marx, esto es fundamental para Marx desde mi punto de vista, porque nos saca de estos problemas a los que apuntaba, pero no solamente para Marx, sino que nos permite abordar con otra mirada, pues, problemas políticos de nuestro presente, como bien pudiera ser el tema del feminismo, ¿no? El tema del feminismo, en el que yo entiendo que se cruzan muchos debates que ya tuvo el marxismo en su momento, muchos debates, muchas posiciones y muchos sectarismos también. El marxismo tuvo momentos muy sectarios, el feminismo también tiene sectores muy sectarios, y yo creo que precisamente la pregunta en torno al sujeto del feminismo también se puede responder desde esta perspectiva no esencialista. ¿Quién es el sujeto del feminismo? La mujer. ¿Buscamos una esencia? Bueno, constatamos, con el mismo estupor que constatamos que hay obreros que votan a la derecha, con ese mismo estupor podemos constatar que hay muchas mujeres de un machismo radical, de un tremendo machismo. Y, por contra, que hay no mujeres que se implican o que apoyan o que se entienden interpelados por la lucha contra el heteropatriarcado. Bueno, la constitución del sujeto, por lo tanto, vendría definida por quién se implica en las prácticas. Por eso entiendo yo que la concepción del sujeto en Marx es una concepción del sujeto que no tiene esa dimensión esencialista que buena parte de la tradición ha querido atribuirle, y que más bien lo que busca es la constitución de un sujeto, la construcción de un sujeto fundamentado sobre una amplia mayoría social, sobre una enorme mayoría social, en la que la dimensión sociológica desempeña un papel muy secundario. Esta era la primera cuestión que quería plantear y que, insisto, me parece tremendamente importante para actualizar el marxismo, para actualizar el marxismo, porque claro, seguir hablando pues, del proletariado, de la
la clase obrera, aunque lo podemos seguir encontrando, sin ninguna duda, desde una perspectiva sociológica, y sobre todo en geografías pues, periféricas a lo que es Europa. Sin embargo, yo creo que no es lo suficientemente fino y sutil como para abordar los desafíos políticos que debe abordar una posición marxista en la actualidad, ¿no? Y planteada esta cuestión del sujeto, quisiera ir al segundo elemento de la clase de hoy, que os decía que es la construcción del comunismo de lo común, ¿no? Hacia un comunismo de lo común. Y quisiera empezar señalando un hecho diferencial de lo que podríamos llamar la transición, y esto lo pongo con muchas comillas, la transición del capitalismo al comunismo. El tema de la transición, de una sociedad a otra, de la sociedad esclavista a la feudal, de la feudal a la burguesa, de la burguesa a la comunista, es un tópico en la literatura marxista. Podéis encontrar por ahí libros muy buenos sobre estas cuestiones, ¿no? Está muy estudiado la transición del feudalismo al capitalismo. Hay libros pues, realmente interesantes sobre la cuestión. Pero hay que señalar que los procesos de transición son diferentes. No hay una ley de las transiciones sociales y precisamente yo señalaría que la transición, si es que se da en algún momento, del capitalismo al comunismo, pues es una transición que va a tener unos perfiles muy diferentes a lo que han sido otras transiciones. ¿Por qué? Porque en las transiciones previas, cuando se ha transitado de una sociedad a otra, voy a poner el ejemplo del tránsito del feudalismo al capitalismo, con lo que nos hemos encontrado es con que en el seno de la sociedad antigua van generándose lo que podríamos llamar islas de una nueva sociedad, prácticas de una nueva sociedad. Es evidente que en el seno de la sociedad feudal empieza a desarrollarse un capitalismo comercial, en un primer momento, formas capitalistas que van erosionando las formas feudales, que van conviviendo con ellas, pero que las van superando y erosionando, y en el proceso de siglos, esto también hay que tenerlo en cuenta, las transiciones no se hacen en un momento revolucionario que dura unos meses o unas semanas o unos años. Las transiciones se hacen durante procesos muy, muy largos. Bueno, en esos siglos el capitalismo va creciendo dentro de las estructuras feudales hasta que se hace hegemónico y sus relaciones de producción se hacen dominantes en la sociedad. Esas islas van creciendo hasta convertirse en continentes y hasta el final expulsar por completo o casi por completo las relaciones feudales. El capitalismo, por tanto, crece dentro del feudalismo. Esto lo analiza también Marx, ¿no? Bueno, la transición del capitalismo al comunismo no parece que vaya en esa dirección. No hay islas de comunismo, no hay prácticas alternativas al capitalismo. El capitalismo lo vampiriza por completo todo, hegemoniza, subsume el conjunto de la sociedad e incluso las prácticas que se puedan generar de modo alternativo, pues no pueden eximirse del vínculo con la relación general capitalista, ¿no? Con las prácticas del capital. Marx y Engels, por ejemplo, señalaban a las cooperativas y las sociedades anónimas como quizá prácticas que pudieran erosionar el capitalismo. Luego dicen, bueno, no, en realidad
no son, no son efectivas, no sirven en esa dirección de superación del capitalismo. Y con lo que nos encontramos es que con que cualquier intento en nuestras sociedades lo hay, ¿no? Hay intentos de generar ciertos enclaves en los que no se utilice moneda, por ejemplo, o en los que la economía sea una economía de intercambio, pero claro, esos enclaves, que además son muy pequeños, cuando se vinculan con el exterior se vinculan a través de relaciones estrictamente capitalistas, no puede ser de otra manera. Con lo cual, las formas, el modo de producción comunista, por decirlo con la terminología de Marx, no puede crecer dentro del capitalismo. Esto es, desde luego, contradecir por completo a Negri, que dice que estamos a un paso del comunismo. Yo no lo veo de ninguna manera, ¿no? Entonces, esto plantea un problema muy serio y es un debate pues, que ha atravesado el marxismo. De hecho, la Segunda Internacional, en las primeras décadas del siglo XX, pues señalaba que sí, que había ese proceso en el que poco a poco el socialismo iría creciendo dentro del capitalismo hasta llegar de manera progresiva al comunismo, mientras que Lukács, a quien citaba antes, decía que en absoluto, que esto no podía ser de ninguna manera y que no había islas de comunismo dentro del socialismo. Claro, esto nos plantea un enorme problema, que es efectivamente, por tanto, el del tránsito, ¿no? El del tránsito. Y esto lo podemos vincular con un hecho que a veces se ha reprochado a Marx y que, sin embargo, yo creo que tiene que ver bastante con la coherencia política de Marx. A Marx se le reprocha muchas veces no haber hablado demasiado del futuro, no haber dicho, y la sociedad será de esta manera y tendrá estos determinados perfiles. Bueno, Marx y Engels en el Manifiesto Comunista sí que al final pues ponen un pequeño programa político, pero claro, están pensando en la revolución del 48, si esa revolución pues fuera triunfante, pues ¿qué haríamos? Y hablan de, bueno, la nacionalización de los transportes y algunas cuestiones en esa dirección. Son 8, 9, 10 medidas las que plantean, pero bueno, son muy coyunturales, hasta el punto de que cuando reelaboran el Manifiesto Comunista 20, 30 años después, dicen, bueno, no lo tocamos porque esto es un documento histórico hecho en un determinado momento y no merece la pena pues, que nos pongamos a reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? También hay otro texto muy breve, la crítica del programa de Gotha. Gotha es una ciudad alemana en la que se reunía el Partido Socialdemócrata al que pertenecían Marx y Engels para hacer un congreso e hicieron un programa. Y Marx y Engels pues, no estaban de acuerdo con el programa y por eso redactan su crítica del programa de Gotha. Y en la crítica del programa de Gotha señalan ese principio tan conocido y tan repetido y, sin embargo, tan poco atendido de que la sociedad comunista será una sociedad en la que a cada cual según su necesidad y de cada cual según su capacidad. Es decir, aportaremos a la sociedad en la medida de nuestras capacidades y recibiremos de ella en función de nuestras necesidades. Es decir, ahí hay un pequeño diseño de lo que podría ser una sociedad comunista, pero claro, imaginaos si eso nos puede servir para diseñar una sociedad del futuro, esas dos frases. Dos frases, y hago aquí un pequeño paréntesis, que además nos están señalando algo muy importante nuevamente, que vuelve a romper con la lectura tradicional del marxismo, que siempre hemos entendido como una teoría de la igualdad y el comunismo como una sociedad de la igualdad. Nada más lejos de la realidad. Marx nunca dice eso. Marx está teorizando, para Marx, el comunismo es una teoría de la diferencia. Lo vimos en la antropología, pero es que lo volvemos a ver ahora en la política, cuando dice esto de cada cual según su capacidad, cada cual según su necesidad. Pero es que es más. Marx está hablando en ese momento del proceso de transición al comunismo, de cómo la sociedad capitalista tendrá que ser derrotada
tendrá que haber un proceso de transición al que él llama el socialismo y que es la dictadura del proletariado, y que es la dictadura del proletariado. Y aquí me permito recordar que cuando Marx habla de dictadura está hablando en el sentido griego, en el sentido romano del término, de una magistratura excepcional establecida por un periodo de tiempo breve para cumplir un objetivo y que una vez que se termine ese objetivo desaparece la magistratura y el periodo de excepción, por lo tanto, es decir, el objetivo, en absoluto el objetivo de Marx es la dictadura del proletariado. En ese proceso de transición, en el socialismo, dice Marx, ahí las leyes serán iguales. Las leyes tienen que ser iguales para todos. ¿Por qué? Porque venimos de una situación de desigualdad. El capitalismo es una situación de desigualdad. Y en esta fase de transición lo que vamos a hacer es leyes iguales para todos. Pero una vez que superemos esta fase de transición del socialismo, llegaremos al comunismo. Y el comunismo es una sociedad de la diferencia. Y entonces cuando enuncia este conocido principio. Bueno, pero en cualquier caso, lo que estaba intentando señalar es que en Marx no hay un diseño del futuro. ¿Y a qué nos lleva esto? Pues esto yo creo que nos lleva a un tema muy, muy importante, que es la cuestión de la imaginación, la importancia de la imaginación en la política materialista. Que Marx nos coloca ante la necesidad de imaginar el futuro, de construir otro futuro. Y yo os invitaría a que lo pensarais un poco, no porque piense que estemos en una situación revolucionaria, a pesar de que ya sabemos que Abascal nos dice que el estado de excepción es la preparación del comunismo a través del virus chino. Bueno, no creo que en absoluto estemos en una situación pues que nos lleve a un proceso de transformación radical, pero sí que invitaría a pensar el futuro con ese impulso de la imaginación, porque de esta crisis, es que simplemente que pensemos el tema de la educación no va a poder ser igual en septiembre, va a tener que ser de otra manera, vamos a tener que imaginar. Es que vamos a tener que imaginar muchas cosas. Y bueno, Marx nos lanza ese reto. Ese reto que es un reto, pues yo entiendo que profundamente materialista, porque un materialista no puede decir el futuro va a ser así, porque no sabe cómo va a ser el futuro. No somos mecanicistas, no somos deterministas, no somos, y ya esto lo estoy diciendo, está claro, ¿no? Que me estoy metiendo ahí en el saco, evidentemente. Y por lo tanto no podemos predecir de manera taxativa qué es lo que va a suceder. Podemos imaginar y podemos empujar, ¿no? ¿Qué futuro hay que imaginar? Y aquí es donde aparece esa categoría que a mí me parece fundamental, que es la categoría de lo común. La categoría de lo común. El comunismo entendido como una sociedad de lo común. Una sociedad en la que se construye lo común. Hemos venido viendo a lo largo de estas semanas cómo precisamente el capitalismo se ha construido a través del expolio de lo común. Como el capitalismo, primero en sus formas mercantiles, pues en el siglo XVII en Inglaterra, en el XVIII en el resto de Europa, se caracteriza por ir expropiando tierras del común, pastos del común, bosques del común, privatizando esos bienes y convirtiéndolos en bienes de goce y explotación privada. Y eso a través de unos enormes mecanismos de violencia. Esto es lo que analiza Marx en El Capital, en los capítulos que he mencionado ya en varias ocasiones sobre la acumulación originaria y que yo recomendaría leer, pues porque son toda una lección de historia que desgraciadamente pues no nos suelen dar en nuestros centros educativos, ¿no? El capitalismo como un proceso de expropiación de lo común a través de una enorme violencia. Con lo que nos encontramos es con que en nuestras sociedades contemporáneas, especialmente en nuestras sociedades en su dimensión neoliberal contemporánea,
pues han vuelto a recoger esta estrategia de privatización de lo común. La Vall d'Ardò hablan de una segunda ola de cercados. Sabéis que en Inglaterra se hablaba del cercado de los enclosures, del cercado de los campos, lo que hace es cercar esos campos, y la Vall d'Ardò, de manera metafórica, pues de lo que nos hablan es de una segunda ola de cercados, que a lo que está haciendo referencia es al hecho de que ciertos bienes que siguen siendo comunes o cuando menos públicos, desde la iniciativa privada neoliberal lo que se pretende es privatizarlos, ¿no? Pues lo estamos viendo constantemente con la educación, lo estamos viendo constantemente con la sanidad. Afortunadamente no se ha producido hasta el extremo, porque no sé cómo hubiéramos afrontado esta pandemia sin una fuerte sanidad pública, pero se ha producido y se intenta producir en muy diferentes ámbitos, como puede ser el ámbito del agua, el intento de privatización del agua. Esas luchas neoliberales y esas luchas populares contra los nuevos cercados neoliberales tienen una expresión muy clara, por ejemplo, en la lucha por el agua que se produce en Bolivia en 1999, cuando pues desde los sectores gubernamentales se pretende convertir el agua en un bien privado. Y la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida de Cochabamba, del agua y de la vida, claro, absolutamente vinculadas, desarrolla un manifiesto en diciembre del 99 que comienza con esta potentísima frase: hemos sufrido un gran robo cuando no somos propietarios de nada. Hemos sufrido un gran robo cuando no somos propietarios de nada. Es decir, el agua no era suya y, sin embargo, sienten como el agua les está siendo expropiada, les está siendo robada. El capitalismo en general, tanto en su versión liberal como en su versión neoliberal, es la expresión de un proceso de privatización de lo común, de privatización de lo público como modo de extracción de beneficios. Claro, si se pretende la privatización de la sanidad o la implementación de planes de pensiones, seguros médicos, etcétera, etcétera, es precisamente para convertir ese ámbito en un lugar de negocio. Lo que es un servicio se convierte en un negocio. Bueno, pues frente a esa tensión privatizadora propia del capitalismo, en la política marxiana lo que encontramos es una tensión hacia lo común. La búsqueda de la producción de lo común, que yo creo que encuentra su asiento en diferentes autores contemporáneos. Y yo haría referencia fundamentalmente a dos de ellos. En primer lugar, a Cornelius Castoriadis. Cornelius Castoriadis, un filósofo griego, aunque afincado en Francia, cuyos análisis de Grecia creo que ya os he ponderado en alguna ocasión. Es un magnífico conocedor de la cultura griega antigua, pero también es un autor con una dimensión política y filosófica muy, muy potente, y que ha reflexionado muy profundamente sobre la cuestión de la imaginación en política. Y ha señalado algo pues, que es de una evidencia palmaria: el hecho de que las instituciones políticas de cualquier sociedad son siempre fruto de un proceso de imaginación que primero se ha imaginado. Es decir, que esas instituciones no existían. Todo proceso institucionalizador es un proceso sometido a la potencia de la imaginación. Los griegos imaginaron sus
sus instituciones. Esas instituciones democráticas que muchas veces colocamos como ejemplo, aunque nuestra democracia nada tenga que ver con la democracia griega, fueron fruto de la imaginación griega, de imaginar una determinada forma social. Y Castoriadis señala la importancia de la imaginación en los procesos políticos. Y efectivamente, para construir una sociedad habrá que imaginar esa nueva sociedad. Marx y Engels señalaban algo, sobre todo como consecuencia de su vivencia de la Comuna de París. Sabéis que en 1871 se produce un proceso revolucionario en París por el que el proletariado parisino pues, se hace con el poder. Acababa de terminar la guerra franco-prusiana, Francia había sido derrotada por Alemania y en esa coyuntura pues, hay levantamientos populares en diferentes ciudades y en París durante unas semanas hay un gobierno comunal y revolucionario, que luego Engels va a decir, ¿queréis saber lo que es la dictadura del proletariado? La Comuna de París, ese proceso político que se produjo en la Comuna de París, en el que se produce la separación de la escuela, de la Iglesia y el Estado, en el que se nacionaliza la banca, en el que se establece el sufragio universal, la rotación de cargos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues a la vista de ese proceso, que por cierto fue anegado a sangre y fuego por el ejército francés, esto demuestra un poco el funcionamiento de las burguesías nacionales, ¿no? que siempre se envuelven en banderas y son muy nacionalistas y hablan de la patria y tal. Bueno, pues aquí fue, si no fuera por la cantidad de muertos que hubo, muy curioso ver cómo el ejército francés había sido desarmado, pero inmediatamente el ejército alemán le devuelve las armas para que vaya a cañonear París. Y bueno, toma las armas, vete a París, me los matas bien matados a los de la comuna y luego ya me las devuelves. Entonces, la masacre que se produce sobre la población parisina es brutal. Señalo esto porque Marx y Engels lo que plantean es que en la Comuna de París lo que pone de manifiesto es que el comunismo no se puede construir sobre la institucionalidad burguesa. El Estado burgués no sirve para construir el comunismo. Hay que imaginar otra cosa. Eso es tremendamente complicado porque no dicen qué, ni qué perfiles. Y ahí tenemos a Castoriadis pensando estas cosas. Sousa Santos también dice alguna cuestión en esta dirección, pero en realidad a quien quería hacer mención en segundo lugar como autores que están potenciando la idea de común es, pues evidentemente lo imagináis, pues a Laval y a Dardot, Laval y Dardot, que tienen una obra, un libro titulado estrictamente así, Común, un tochazo de 500 y pico, 600 páginas en las que reflexionan sobre estas cuestiones del común y señalan la necesidad de construir una sociedad sobre la base del común. Un común que no tiene tampoco esencia, es decir, no se trata de decir, hay bienes que por esencia son comunes, el agua, el aire, lo que sea. No. Hay que definir por ley qué es común. Hay que definir por ley qué tipo de bienes tienen que estar al servicio de la comunidad y no pueden ser objeto de negocio. Yo creo que esta pandemia nos está poniendo ante los ojos la necesidad de este tipo de medidas. Cómo hay determinados bienes que no pueden ser objeto de especulación, estar sometidos al mercado, sino que tienen que estar sometidos al común, a disposición del común y diseñar una sociedad que vaya en esa dirección. Y para ello yo creo que es muy importante, una última cuestión y que tiene que ver con un concepto que creo que os he mencionado en alguna ocasión, que es el del intelecto general. El concepto de intelecto general, o
a veces se menciona como General Intellect en inglés porque Marx queda muy dado en sus textos a mezclar idiomas, sobre todo en las cartas, a mezclar el francés, el alemán, el inglés, pues lo suele citar en inglés, el General Intellect, pero bueno, yo prefiero hacer la traducción castellana. El intelecto general, el intelecto general. Recuerdo un poco qué era esto del intelecto general. Marx habla de la cuestión del intelecto general en los Grundrisse, nuevamente, en esa obra pues tan interesante y tan productiva. Y cuando habla del intelecto general, lo que nos está diciendo es que hay una serie, que las sociedades van acumulando una serie de saberes que no son fruto de héroes del saber, de personajes individuales que han realizado descubrimientos gracias a su especial capacidad, cosa que también, pero que viene siempre apoyada en un saber social previo que ellos han vampirizado, que ellos han utilizado, que ellos han tenido a su servicio. Es esa idea del sujeto como un ser relacional. Somos seres relacionales que nos nutrimos de todo lo que nos rodea. Creo que también en alguna ocasión os he mencionado ese maravilloso comienzo del libro de Deleuze y Guattari, que es Mil mesetas, otro libro escrito a cuatro manos, en el que hablan de otro libro escrito a cuatro manos, que es El Antiedipo, ¿no? Y empiezan sus Mil mesetas diciendo, este libro lo hemos escrito entre dos. Y dice, pero como cada uno de nosotros ya era muchos, pues bueno, este libro lo hemos escrito entre mogollón. ¿Qué quieren decir? Bueno, pues que Deleuze y Guattari saben que no son Deleuze y Guattari, saben que son Spinoza, que son Nietzsche, que son Leibniz, que son los estoicos, que son muchas cosas, que son muchas lecturas. Como cada uno de nosotros y nosotras somos muchas lecturas, y el que aquí os está hablando, pues cuando abre la boca, pues por aquí salen. Esto no es una originalidad mía, yo le he dado forma, me he nutrido de ello, pero no estoy más que vehiculando, expresando un saber colectivo del que en parte me he apropiado y luego devuelvo a la colectividad, ¿no? Esa es la idea de intelecto general, que las sociedades producen saberes que los producen de manera colectiva, y que el problema está en que en las sociedades capitalistas esos saberes tienden a ser utilizados de manera individual, tienden a ser privatizados. Frente a esa privatización del saber, evidentemente lo que Marx y Engels propugnan es la apropiación colectiva del saber, que ese saber esté al servicio de la sociedad. Ellos lo dicen fundamentalmente con el campo en el ámbito de las máquinas, ¿no? Dice, bueno, el problema está en que las máquinas solamente están sirviendo para que la burguesía pues se enriquezca, mientras que podían servir para que la gente viviera muy bien y trabajara menos y no se muriera de hambre. Sin embargo, las estamos utilizando pues bueno, para enriquecer a una parte de la sociedad. Bueno, pues imaginaos trasladar esa reflexión al conjunto de los bienes sociales. El otro día leía una noticia al hilo de la pandemia, ya va la tercera o cuarta vez que sale la palabreja en esta intervención mía, en la que se decía que el 90% de la investigación sobre la vacuna del COVID-19 pues era investigación de ámbito público, y que probablemente eso acabará siendo vampirizado por las empresas farmacéuticas que harán negocio de esa investigación pública. Bueno, pues parecería quizá muchísimo más razonable que si ha sido nuestro dinero público el que ha promovido la investigación de esas vacunas, luego esas vacunas nos vuelvan a nosotros y nosotras, dado que hemos sido nosotros y nosotras quienes las hemos financiado, ¿no? Entonces, ese tipo de saberes producidos socialmente y que deben luego revertir socialmente, ¿no? En todo caso, y con esto terminaría,
hay que prolongar a Marx, hay que prolongar al marxismo desde esa perspectiva en la que se conjugan lo común y la imaginación. En Marx, sin ninguna duda, no hay un diseño del futuro, ¿no? Y quienes han diseñado presentes a partir, llamándose herederos de Marx, yo creo que no han sido en absoluto fieles a los planteamientos de Marx y Engels. Se han alejado mucho de esos planteamientos. El reto precisamente es, recuperando esos textos, recuperándolos en una lectura que les haga justicia, aunque esto pueda sonar un poco soberbio, porque claro, evidentemente lo que estoy diciendo es que la lectura que yo he intentado hacer es una lectura que se ajusta más, por eso digo lo de justicia, que se ajusta más a los textos de Marx y Engels, y por eso he querido vincular siempre lo que decía a algún texto de Marx y Engels, pues se impone un esfuerzo de repensar el futuro político a la luz de esos textos y a la luz de esas ideas de lo común sometidas a la potencia de la imaginación política. Y con esto pues termino mi introducción a Marx, que espero que os haya interesado, que ha sido más larga de lo que yo esperaba, y a partir de ahora pues ya nos meteremos en la última fase del programa, que es la del siglo XX. Y ahora voy a quitar la grabación.